Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Buenos días, hermanos. Bienvenidos. Damos una cordial bienvenida a todos nuestros hermanos que están conectados el día de hoy. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 3. Creo yo que hoy terminaremos este capítulo y si nos da tiempo vamos a iniciar el capítulo número 4. Así es que vamos a recordar que en el domingo pasado vimos el versículo 25 del capítulo 3, y ahí en ese versículo 25 encontramos que había habido un conflicto entre los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos del Señor. Aunque ahí habla de judíos, pero más parece ser que fue con los discípulos del Señor. Y todo era cuestión de los discípulos de Juan, que estaban sintiendo celos al ver cómo el ministerio del Señor iba creciendo y que la gente que seguía a Juan se estaba yendo con el Señor. Y eso causó la discusión y un pequeño problema. Entonces el versículo 26 nos relata que estos discípulos de Juan vinieron a él y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. No cabe duda que como seres humanos somos muy dados a tener un poquito de egoísmo y de celo, principalmente dentro de los líderes. A veces hay celos ministeriales y hay reacciones de parte de algunos miembros cuando se ve que otras congregaciones están prosperando y la de ellos mismos no prospera. Pero eso es relativo, porque yo diría que la prosperidad no debe de verse únicamente en función del número de miembros. Yo creo que la prosperidad debiera de verse en el sentido espiritual, en el sentido del crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Yo creo que esa es la verdadera prosperidad, porque el número de miembros, recuérdense que al Señor lo seguían miles de gentes, pero el Señor los conocía a todos y les dijo en alguna ocasión que a él los seguían porque tenían interés en la comida material. Y esa gente, el Señor dice que sabía sus intenciones y no se fiaba de ellos, dice, porque conocía sus corazones. Entonces, el número de personas no es un buen parámetro como para saber cuándo la iglesia está creciendo. Porque creo que la parte, como repito, la parte que debiéramos de tomar en cuenta es la parte espiritual, el crecimiento espiritual, el crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Uno no puede evadir la gran importancia de esta declaración que estamos viendo en este versículo 26. Y Juan el Bautista era el último de los profetas del Antiguo Testamento. La verdad es que él no pertenecía a la era de la iglesia. O sea, Juan no perteneció a la iglesia en ningún momento. Y esto lo aclaró él mismo con las palabras cuando dijo: el que tiene la esposa es el esposo. O sea que Juan, sin haber visto el surgimiento de la iglesia,
porque Juan muere antes de la formación de la iglesia, a Juan se le reveló que venía la esposa del Cordero. ¿Quién era la esposa? La iglesia. El que tiene la esposa es el esposo, así dijo Juan. Entonces, uno puede preguntarse, entonces, ¿quién era Juan? Bueno, Juan mismo dio testimonio de él y dijo que él era amigo del esposo. Curiosamente no dice de los esposos, sino que se refiere al esposo. Él no menciona aquí a la iglesia, sino que solamente menciona a Jesucristo. Y él se consideraba como un privilegio de ser amigo del esposo. Y es que el Señor dijo que también ya no nos llamaría siervos, porque el siervo no conoce lo que hace su Señor, y que nos iba a llamar amigos. Entonces, además de ser hijos adoptivos del Señor, somos amigos de Jesucristo. Es verdad que Él estará presente en la cena de las bodas. O sea, Juan el Bautista va a estar en la cena de las bodas, pero no como parte de la iglesia, como parte de la esposa, sino que Él va a estar en la boda de las cenas, en la cena de las bodas, como un invitado. Él es parte de los invitados que van a asistir a la cena de las bodas del Cordero. Pero él no formará parte de la esposa de la iglesia. O sea, el privilegio de ser la iglesia, de ser la esposa del Cordero, es solamente para nosotros. Yo creería, yo si me tocara hacer una clasificación, yo incluiría a Juan como también parte de la esposa, por el desempeño de su ministerio y como él lo desarrolló como un heraldo, como anunciador del esposo, del Cordero de Dios. Sin embargo, él no tiene ese privilegio que nosotros tenemos. O sea, nosotros estamos mucho mejor privilegiados en cuanto a esa relación con el Señor. Al ser el último de los profetas del Antiguo Testamento, surgió desde las páginas del Antiguo Testamento y llegó hasta el Nuevo Testamento con el único objetivo de anunciar la venida del Mesías. Este fue también un gran privilegio que tuvo Juan en su tiempo, de ser el vocero, de ser el heraldo, de ser el anunciador de que estaba llegando a Israel el Cordero de Dios, el Mesías. Los discípulos de Juan parece que estaban muy alarmados, muy preocupados. Pero mire la reacción de Juan. A Juan no le molestó en absoluto que la gente se fuera detrás del Señor, porque Juan entendió perfectamente cuál era su papel. Él no venía para crecer delante de los hombres, para ser el famoso, sino que él vino, y él mismo lo confiesa más adelante diciendo que a él le convenía menguar, pero a Jesucristo crecer. Y Juan no se dejó influenciar por sus discípulos, porque muchas veces uno como líder, como pastor de una iglesia, a veces le presta atención a algunos comentarios de algunos miembros de la iglesia cuando se presenta un caso similar al que enfrentó aquí Juan el Bautista. Pero la verdad es que nosotros no debemos de tener celo de que las personas busquen a Cristo en una o en otra congregación. Al final, todos somos ovejas del rebaño del Señor. Y el Señor va moviendo las piezas y sabe quiénes deben de estar en qué lugar y en qué otro lugar. Entonces, Juan no le prestó atención a eso, ni tampoco permitió que él se llenara de envidia o que las multitudes caprichosas lo hicieran olvidar su misión. Juan estaba bien enfocado cuál era su misión. Y la misión de él era anunciar que el Mesías había venido. Él no se desvió de ese mensaje. Él, cuando vio cumplido ese propósito, cuando se dio cuenta que sus seguidores estaban yendo con Jesús, ahí él reposó y ahí él estuvo ya satisfecho de ver que había cumplido con su papel de guiar a los seguidores de Cristo para que lo siguieran a él y no seguir al hombre, sino que seguir a Cristo. Y también tuvo que dar un paso atrás y dejar que la atención se enfocara más en Jesucristo, en el Mesías, que en él. Obviamente, si eso Juan lo había entendido perfectamente y él no estaba
él no estaba buscando brillar y opacar al Señor, sino que por el contrario, él estaba buscando que el Señor brillara y que él fuera desapareciendo poco a poco. Juan, a diferencia de sus seguidores exageradamente celosos, no estaba preocupado en lo más mínimo con su popularidad que iba declinando. Ellos, por sus celos y su ira, estaban evitando a que Juan cumpliera el propósito de Juan. Cuando él estaba mencionando el nombre de Jesús, eso les causó un poco de celos a ellos y empiezan a señalar a Jesús como el hombre que se estaba llevando a los discípulos de Juan. A pesar de su tremenda influencia inicial, siempre había estado centrado en el propósito de su ministerio, conocido para él desde pequeño, y era testificar de Cristo. Esa es nuestra misión. Cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer es testificar de Cristo. No es engrandecer nuestra congregación, el nombre de nuestra congregación, ni mucho menos el nombre del pastor de nuestra congregación, sino que se dé a conocer el nombre de Cristo, testificar de él. Porque él fue el que fue a la cruz, él fue el que nos redimió, él es el que nos ha dado vida eterna. Ningún ser humano puede hacer lo que Cristo hizo. Ahora, cuando el ministerio de Juan empezaba a bajar, su propósito no tambaleó. O sea, Juan se mantuvo. A él no le afectó el hecho que sus discípulos lo abandonaran y se fueran detrás de Jesús. Su respuesta humilde debió haber dejado perplejos, atónitos a todos sus discípulos, porque pensaron que, conociendo a Juan con el carácter que tenía, pensaron que Juan se iba a molestar y que iba a ir a buscar al Señor para reclamarle por qué se estaba llevando a sus discípulos. Por el contrario. Entonces, Juan les hace ver a estos discípulos suyos que eso era precisamente lo que él estaba haciendo y era lo que él perseguía en su ministerio. Dice el 27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Hoy vivimos tiempos en donde muchos líderes de diferentes congregaciones se jactan de su ministerio, del crecimiento exagerado que han tenido de miembros y se atribuyen a ellos mismos el hecho de que las iglesias hayan crecido en grandes proporciones. Pero aquí claramente Juan lo dice de una manera bien comprensible, que no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y aquí no solamente me quiero referir a los pastores de las iglesias, sino que también a los músicos, a los cantantes de las iglesias, que hoy son más famosos y que ellos se gozan y disfrutan con ser famosos en todo el mundo. Y en ningún momento le están dando la gloria a Dios y no entienden y no reconocen que ellos no hubieran recibido nada si no les hubiera sido dado por el Señor. O sea, cualquiera que sea nuestra función dentro de la iglesia, debemos de reconocer que ha sido el Señor quien nos ha dado la gracia, nos ha dado el talento, nos ha dado la sabiduría, nos ha dado el conocimiento, nos ha revelado su palabra. Y algunos nos ha usado en un campo, a otros en otro campo, pero en todo momento, cada uno de nosotros lo que hemos de reconocer es esto, que el hombre no puede recibir absolutamente nada si no le fuere dado del cielo. Lo que tenemos, lo tenemos por gracia. Y por eso dice en una parte de la Biblia que lo que recibimos de gracia debemos de darlo, porque ha sido un regalo que Dios ha dado a cada uno de nosotros. De esta forma, él afirmó y aceptó su papel subordinado como el heraldo del Mesías. ¡Qué privilegio ser heraldo del Mesías! Dios soberanamente le había concedido su ministerio a Juan y Juan cumplió a cabalidad con su ministerio. Si ahora Dios elegía cambiarlo o finalizarlo, Juan estaba totalmente conforme. Y notemos que el ministerio de Juan fue un ministerio muy corto en tiempo. Él no duró muchos años, muy poquito tiempo duró su ministerio, pero fue un ministerio extraordinario que Dios le dio y que Juan lo supo manejar.
todo lo que rodea a los siervos de Dios, aún los ministerios populares, es un regalo misericordioso de Dios, no algo que la persona tenga en propiedad. Hoy encontramos personas también dentro de las iglesias que se arroban el privilegio de decir, yo tengo el don de sanar, yo tengo el don de hacer milagros, yo tengo el don de esto, yo tengo el don del otro. Y la gente que ha sido muy dada a idolatrar, se reúnen alrededor de esas personas y empiezan a idolatrar a la persona en lugar de darle la gloria y la honra al Señor. No se reconoce, no se logra ver que cualquier ministerio, por muy popular que sea, es un regalo por la misericordia de Dios y que no es algo que la persona tenga en propiedad. No es así. El recordatorio enfático de Juan a sus discípulos envidiosos era una reprensión por su torpeza. Mire qué interesante esto. El recordatorio enfático de Juan a sus discípulos envidiosos era una reprensión por su torpeza. O sea, Juan no se dejó adular de parte de los hombres, sino que él reprendió a los discípulos para que entendieran que él había señalado oportunamente cuando vio al Señor, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue bien enfático y bien claro. El heraldo de Cristo, o sea, Juan el Bautista, quería decir que Dios ha asignado un lugar a cada uno en su plan eterno. Esto es una verdad de veras interesante, que todos debemos de entender y comprender cuál es el lugar que el Señor nos ha asignado en su plan eterno. Y en este caso, el Bautista no tenía derecho a reclamar un honor que no le había sido dado en el cielo. En lugar de quejarse por el éxito de Jesús, los discípulos de Juan debían haberse alegrado de que la obra de Juan el Bautista se estaba cumpliendo. Y luego Juan dijo que era necesario que Jesús creciera, pero que él disminuyera. Su ministerio entonces iba llegando a su fin, y eso lo sabía perfectamente Juan. Versículo 28 dice, vosotros mismos, les dijo Juan, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y él se lo recuerda, Juan le recuerda a sus discípulos que eso lo había dicho él desde el principio, aun cuando los fariseos mandaron una delegación a preguntarle a Juan quién era él, que si él era el Mesías, que si él era el profeta. Juan fue enfático y dijo, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Soy como una voz que clama en el desierto. Él lo dijo bien claro, no cabía ninguna duda. Sin embargo, el hombre se tupió en su mente y creyó que Juan era más allá de lo que el Señor le había encomendado. Luego Juan le recordó a sus discípulos que él sabía quién era y también sabía quién era Jesús. Él estaba perfectamente enterado de esos dos papeles. Entendiendo eso, él podía mantener el lugar que le correspondía, no muy alto, pensando que él era el Cristo, y no muy bajo, pensando que no tenía llamado o lugar en el plan de Dios. O sea, en el desarrollo del ministerio que el Señor nos encomienda a cada uno de nosotros, debemos de mantener un equilibrio que no nos consideremos que no somos nada, pero tampoco que somos lo más grande, lo mejor de los ministerios. Mantener un equilibrio, un reconocimiento con humildad de quiénes somos y qué es el ministerio que el Señor nos ha asignado a cada uno. La medida del éxito de cualquier ministerio no es cuántas personas sigan al ministro. Ese no es el éxito de un ministerio, de saber cuántas personas siguen al ministro. El éxito del ministerio es sino cuántas personas siguen a Cristo a través del ministerio. Ese es el éxito para alguien que quiera tener un éxito, saber cuántas personas ha evangelizado o ha guiado a los pies de Jesucristo y no que atribuirse él el privilegio de que él es el que por sus propios méritos ha logrado conseguir muchos seguidores. Los revoltosos corintios se alineaban con orgullo bajo las banderas de sus héroes espirituales, de Pablo, de Apolos, de Cefas, de Pedro, y los superpiadosos decían que bajo Cristo.
Pablo los reprendió duramente y les dijo y les preguntó de esta manera: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue Cristo crucificado o fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Mire, Pablo hizo preguntas bien interesantes en relación al mismo tema del mismo problema que estaba enfrentando Juan. Y Pablo tuvo que decirle a los corintios y ponerlos en orden y hacerles ver estas verdades tan profundas, porque el hombre es dado a idolatrar. Si usted se da cuenta, en la mayor parte de congregaciones, la gente idolatra a su pastor. Yo no digo que respeten, que amen a su pastor, pero nunca idolatrarlo, porque el hombre no es más allá que un ser humano pecador, de quien el Señor ha tenido misericordia y por su pura gracia le ha dado a cada uno un ministerio. Pero el hombre debe mantenerse bajo los pies de Cristo, anunciando y resaltando el nombre del Señor. Más adelante Pablo reclamó, porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos. Y le dice: ¿no sois carnales? Obviamente. Pablo les está poniendo los puntos sobre las íes y les está hablando claramente que cuando ellos hacían ese sectarismo de yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y otros decían yo soy de Cristo, él dice: ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores. Es lo único que eran. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y entonces dice Pablo y termina esa parte diciendo: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Solamente Dios da el crecimiento. Eso está en capítulo 3, versículos 4 y 6 de la primera carta a los Corintios. Así, todo ministerio genuino debe ser cristocéntrico, porque nadie puede poner otro fundamento o un fundamento diferente del que ya está puesto. Y ese fundamento, esa piedra angular, es Jesucristo. No es ningún apóstol, no es ningún profeta, no es ninguna persona con ningún ministerio. Es el Señor. Él es el fundamento. Él es la piedra angular. Dice el versículo 29. El que tiene la esposa, hablando Juan, el que tiene la esposa es el esposo, obviamente. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Y remata así ese texto diciendo: así pues, mi gozo está cumplido. O sea, Juan entendió perfectamente bien cuál era su lugar dentro del reino de Dios. Él señala ahí claramente que solo el esposo tiene la esposa, pero que el amigo del esposo, o sea, en este caso Jesucristo, él dice: es mi gozo y está cumplido. Si vamos al Antiguo Testamento y leemos en Isaías capítulo 54, mire lo que el Señor le dice a la nación de Israel: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. O sea, aquí está mostrando el profeta Isaías esa relación tan íntima entre Jehová y el pueblo de Israel, mencionando el profeta que Jehová es el marido de la nación de Israel y que es él el redentor, el Santo de Israel, y que así deberá ser llamado en toda la tierra. El versículo 2 del capítulo 2 de Jeremías dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo:
así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Nuevamente, otro profeta hace o menciona la relación tan estrecha que existía entre Jehová y Jerusalén, mencionando que el Señor es el esposo, porque habla él de la fidelidad de la juventud de Jerusalén y del amor de su desposorio, de su compromiso con el Señor. Y eso mismo se está repitiendo en este momento, que los discípulos de Juan están llegando a quejarse con Juan. Juan el Bautista ilustró su papel de siervo con la conocida imagen de una boda. Él no asume el papel del esposo, sino del amigo del esposo, una posición semejante al padrino de bodas en los matrimonios modernos. El amigo del esposo supervisa muchos detalles de la fiesta, oficia como maestro de ceremonias. Por ejemplo, en las bodas judías, las bodas en Galilea eran un poco diferentes. Incluso ese amigo del esposo era el responsable de entregar la mano de la novia al comienzo de la ceremonia. El enfoque ahora cambiaba, con toda razón, porque el novio iba a ocupar un papel, o iba a desarrollar un papel del cual el amigo del esposo no podía hacerlo. Según la ley de la antigua Mesopotamia, el amigo del novio, el amigo del novio tenía prohibido casarse con la novia, aun si el novio la rechazaba. Era tan delicada y tan formal esa relación que aunque el novio rechazara a la novia y no se casara, el amigo del novio no podía, tenía prohibido casarse con la novia, la que había sido rechazada por el novio. Hasta ese punto llegaba. Eso explica la furia de Sansón cuando su prometida fue entregada a su compañero. Eso lo vemos en Jueces 14 y 15. Si ese seguía siendo el caso en los días de Juan, su descripción personal de amigo del novio reforzaba el hecho de que no se veía él un rival de Jesús. Al contrario, Juan no estaba rivalizando con Jesús. Él estaba señalando a toda la nación quién era Jesús. La culminación del ministerio de Juan como precursor de Cristo era entregarle el remanente fiel de Israel. Ese era el papel fundamentalmente de Juan el Bautista, entregarle a Cristo el remanente fiel de Israel, no todo Israel, el remanente fiel, y eso lo encontramos en el Antiguo Testamento como la novia del Señor, Isaías 54, 5 y 6 que acabamos de ver, Isaías 62, Jeremías 2, que ya lo vimos también, Jeremías 31 y Oseas 2. Para Juan, a diferencia de sus discípulos celosos, era motivo de alegría su retiro paulatino para que el ministerio de Jesús pudiera recibir toda la atención de Israel. Ese fue el objetivo de Juan y la preocupación de Juan. Juan el Bautista hace ver que la novia pertenece al novio, no al amigo de este. Ahora bien, Cristo es el novio y su pueblo es la novia. En este caso, la novia es la iglesia. La novia pues debe ser llevada al novio, no a ningún otro hombre, a ningún pastor, a ningún profeta, a alguien que se haga llamar profeta o apóstol. La novia debe ser llevada al novio. Esto es exactamente lo que Juan había estado haciendo. Siempre señalaba hacia el Cordero de Dios, esperando que muchos lo seguirían. Así también el Bautista se siente muy feliz al reflexionar sobre la satisfacción en el corazón del verdadero novio, que es Cristo, al dar la bienvenida a los suyos. Versículo 30. Y aquí es esta declaración que hace Juan, es importantísima. Y él está hablando con sus discípulos y le dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y eso debiéramos de hacer cada uno de nosotros. Es necesario que el Señor crezca, pero que yo desaparezca.
Que sea el nombre del Señor quien se proclame, a quien se le dé toda la gloria, toda la honra, toda la adoración, toda la alabanza. No al cantante, no al músico, no al pastor, no al líder, sino que al novio, a Cristo, al que nos ha redimido del pecado. Juan resumió su percepción de sí mismo en relación con Jesús, con la que tal vez es la declaración más humilde pronunciada por cualquier personaje bíblico. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Leon Morris al respecto dice: no es particularmente fácil en este mundo reunir seguidores alrededor de uno para un propósito serio. No es particularmente fácil hacer eso. Pero cuando se reúnen, es infinitamente más difícil separarse de ellos e insistir firmemente que vayan en pos de otro. O sea, Leon Morris está asumiendo o está considerando el papel que Juan estaba realizando en ese momento y diciendo que separarse de los discípulos para que vayan en pos de otro, en este caso Jesucristo, eso es muy difícil. El hecho de que el novio represente a Jesús es otra forma de la Biblia de decir que Jesús es Dios. En el Antiguo Testamento, solo Yahvé era el esposo de Israel, que ya vimos los versículos. El Bautista debió haber estado bien consciente de que en el Antiguo Testamento Israel es considerada la novia de Jehová. Y ya vimos los versículos de Isaías y de Jeremías. Es necesario, habla de una necesidad divina. Era la voluntad de Dios que Juan le diera vía libre a Jesús. No había razón para que las multitudes se agolparan alrededor del heraldo de Juan el Bautista una vez que había llegado el rey. Como él lo entendía así, aceptaba con gozo el plan de Dios para su ministerio. Una vez concluida la responsabilidad del heraldo, era preciso que todos se fueran, que todos siguieran al rey, que se dieran cuenta que su origen es glorioso y que es el portador de un glorioso mensaje. El Señor Jesús mismo dijo en Juan 6:65. Y mire, esto es muy interesante que lo consideremos. Dice el Señor en Juan 6:65, ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Es enfático el Señor en decir que no cualquiera va a venir al Señor. Los que venimos al Señor ha sido porque el Padre ha intervenido. Si el Padre no hubiera intervenido, ni usted ni yo estuviéramos hoy sentados oyendo la palabra de Dios. Porque aquí lo dice el claro, ninguno puede venir a mí. Entonces aquí cabe una pregunta. Pero sabemos que el hombre natural no tiene forma de venir a Cristo. Entonces, ¿cómo se viene a Cristo? Esa es la pregunta. ¿Cómo se viene a Cristo? ¿Cómo hago yo para que el Padre me traiga a Cristo? No la persona, no el diácono, no el cristiano, no el pastor. ¿Cómo hago para que el Padre me traiga a Cristo? Bueno, el Señor mismo lo vuelve a aclarar en Juan 6:44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero mire qué verdad tan profunda. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Luego en Juan 6:37 dice el Señor, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Mire, aquí hay un texto más de la seguridad de la salvación. Porque el mismo Señor está confesando que todo aquel que el Padre lo trae a Jesucristo, el que a él viene, él no le echa fuera. Entonces en el versículo 31 sigue diciendo el evangelista Juan, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo
es sobre todos. ¿Y quién es el que viene de arriba? Solo Cristo. Ninguno más ha venido del cielo, solamente Cristo. Y dice que ese que viene de arriba es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal. Juan expuso con toda claridad que el Señor Jesucristo era superior y presentó este maravilloso testimonio sobre el Señor Jesucristo. Juan quería que todos supieran de dónde venía Jesús. Jesús era diferente de todos los demás porque vino del cielo. Juan no era excepcionalmente espiritual, ni sabio, ni un buen hombre. Él, o sea, Jesús, era y es Dios que vino de arriba. El que de arriba viene sobre todos. Jesús no solamente es diferente de todos los demás, Jesús también es más grande que todos los demás. Continúa el contraste entre Jesús y el Bautista. Jesús vino de arriba y debido a su origen celestial está sobre todos y por ello es superior también a la voz que clama en el desierto. O sea, Jesús es superior a Juan el Bautista. En comparación con Jesús, el heraldo tiene un origen y un carácter terrenal. Juan era terrenal, pero Cristo era celestial. La predicación de Juan era audaz, era poderosa, era persuasiva, pero era un hombre enviado de Dios. Eso sí se debe reconocer. Y lo dice el mismo Señor en capítulo 1 y versículo 6. En contraste, Jesús era el Dios encarnado y su testimonio de la verdad era infinitamente mayor que el de Juan. Debido al origen celestial de Jesús, él tenía que crecer mientras Juan tenía que menguar. Si queremos información sobre una familia, solo la obtendremos de primera mano de un miembro de la familia. Si queremos información sobre un pueblo, solo la obtendremos de primera mano de alguien que venga de ese pueblo. Así que si queremos información sobre Dios, solo la obtendremos del Hijo de Dios. Y si queremos información sobre el cielo y la vida en el cielo, solo la obtendremos de aquel que viene del cielo, es decir, Jesucristo. Este es un pensamiento de Barclay. El versículo número 32 nos dice lo siguiente. Y lo que vio y lo que oyó, esto testifica. ¿Quién? Jesucristo. Lo que vio y lo que oyó. Esto testifica y nadie recibe su testimonio. Hablando del pueblo de Israel. Y nadie recibe su testimonio. En el antiguo pacto, Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Hebreos 1:1. Siendo Juan el Bautista el último de los profetas y el más grande de todos, que el mismo Señor así lo calificó. Pero en el nuevo pacto, Dios nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1:2. Él es la fuente de la revelación divina. Lo que vio y oyó en el reino celestial, eso es lo que nos está testificando. El que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Juan 8:26. Todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juan 15:15. Pero nadie recibía su testimonio. Sin embargo, hay algunas excepciones. El que recibe su testimonio, aquí tenemos el mismo contraste que en 1:11 y 12. De aquel que recibe el testimonio de Cristo, se dice que atestigua que Dios es veraz. Versículo 33. El que recibe su testimonio, en este caso nosotros, atestigua que Dios es veraz. Y nosotros siempre estamos ratificando y estamos insistiendo en que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Que lo que Dios ha dicho es cierto, es verdadero y que su palabra se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir en los siguientes años. Él quiso decir que comparativamente nadie lo recibió, comparado con las multitudes que se acercaron a él, comparado con la nación de Israel, comparado con la raza humana. Los que recibieron a Cristo eran tan pocos que su tristeza lo hizo llamarlos nadie.
Este es un pensamiento de Charles Spurgeon. Aceptar su enseñanza es, por lo tanto, testificar que Dios es verdadero. Por otro lado, rechazarla es en efecto llamar a Dios mentiroso. Este es un pensamiento de Tasker. Sin embargo, Spurgeon nos dice también, cuando usted cree en Jesús, usted ha establecido su sello en el testimonio de Jesús, el cual es la revelación del Señor. Usted ha certificado que cree en Dios como verdadero. Interesante los pensamientos. Versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. El que Dios envió, las palabras de Dios habla. Se está refiriendo a Jesucristo, no se está refiriendo a nosotros. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Dios no da el Espíritu por medida. No, Dios no nos da un 5%, un 20%, un 40%. Él no da su Espíritu por medida, lo da totalmente a cada uno de aquellos que nos hemos convertido en hijo de Dios. Habiendo declarado la regla general, Juan dio la excepción. Aunque la mayoría de las personas rechaza el mensaje de Jesús, no todo el mundo lo hace. Hay quienes aceptan su testimonio y creen en él para vida eterna. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan 5:23. Y el Padre dijo del Hijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Mateo 17:5. Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por él. Juan 14:6. Rechazar a Jesús es tachar de mentiroso al Padre. 1 Juan 5:10. Y morir eternamente según Juan 8:24. No hay límites al poder del Espíritu que obra por medio suyo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Juan hablaba de Jesús, quien tenía el Espíritu sin medida. Y proféticamente del nuevo pacto, que contaba con una verdadera efusión del Espíritu Santo. Para los que se unieron al Mesías a través del nuevo pacto, hay tanto espíritu como se necesite, y es dado sin ninguna medida. Los libros rabínicos dicen que el Espíritu Santo solo era dado a los profetas en medida. Esta efusión sin medida del Espíritu en él confirma que habla las palabras de Dios. Esto dice Alford, otro teólogo y otro escritor de pasajes bíblicos. El versículo 35 dice, el Padre, así termina Juan este capítulo, el Padre ama al Hijo. Y notemos que Hijo está con H mayúscula, está hablando de Cristo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Toditas las cosas las ha entregado en su mano. 2 veces en este evangelio leemos que el Padre ama al Hijo. Aquí en Juan 3:35 y en Juan 5:20. El verbo aquí es agapao. En el otro lugar es fileo. La alternación de esos verbos en afirmaciones idénticas ilustra la propensión del evangelista de variar su elección de sinónimos. Esto dice Bruce. Al Hijo, este uso absoluto de el Hijo como designación de Cristo ciertamente sugiere, si no es que prueba, la propia divinidad de Cristo. Es la designación favorita de este evangelio. Esto lo dice Dodds. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice que va a tener, ya tiene la vida eterna. El que cree, no dice el que creyó. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer en el Hijo dice que la ira de Dios está sobre él y que no va a ver la vida, hablando de la vida eterna. Juan explicó que como Jesús es el hombre del cielo, hay un alto precio a pagar por rechazarlo. El que rehúsa creer, él puede pensar que no creer es poca cosa
pero ciertamente es un tiro de asta punzante contra la deidad. Pensamiento de Spurgeon. La ira de Dios, la palabra no significa una ráfaga repentina de pasión o una explosión de mal genio. Más bien, es el reiterado desagrado de Dios contra el pecado. Es la alergia divina al mal moral. Es la reacción de la justicia ante la injusticia. Este es un pensamiento de Tenney. Rechazar al Hijo de Dios es rechazar su regalo, es rechazar la vida eterna. Usted no puede decirle, tomaré tu regalo, pero te rechazo a ti. Eso no es posible. La ira de Dios es un concepto que no es agradable para muchos estudiantes modernos y se adoptan varios recursos para suavizar la expresión. Sin embargo, esto no se puede hacer. Sin hacer mucha violencia a muchos pasajes de las Escrituras y sin distraer la atención del carácter moral de Dios, dice Morris. No es que Dios envía ira sobre él, es que él se atrae la ira sobre sí mismo, dice Berkeley. Es como que si fuera un pararrayos que atrae la ira de Dios sobre él. No que Dios la envíe, sino que él atrae la propia ira de Dios. Los que rechazan a Jesús no pueden ofrecer un sacrificio perfecto, aceptable para Dios. La ira de Dios permanece hasta que el pago perfecto de Jesús, hecho en la cruz, satisface la deuda del mal y la culpa. Tal vez no nos guste, pero no debemos ignorarlo. Juan nos dice que esta ira permanece. No debemos esperar que se disipe con el paso del tiempo. Lo dice Morris. Cuando Holly Whitfield predicaba, a menudo sostenía sus manos y con lágrimas en los ojos exclamaba: oh, la ira venidera, la ira venidera. Luego hacía una pausa porque sus emociones sacudían su voz. Nos lo cuenta Spurgeon. Viendo hacia atrás en Juan 3, uno podría decir que es un capítulo de la Biblia que debe leerse. Hay 4 deberes prominentes en este capítulo 3 de Juan. ¿Cuáles son? El deber del pecador, ¿cuál es? Debe nacer de nuevo. El deber del Salvador, ¿cuál es? Así el Hijo del Hombre debe ser levantado. El deber del soberano, ¿cuál es? Él debe crecer. El deber del siervo, ¿cuál es? Debe de menguar. La culminación de Cristo es también la de Juan. La vida eterna se da a los que tienen una fe permanente en el Hijo. Una fe permanente en el Hijo. No es para los que buscan emociones, que creen, entre comillas, en Él como obrador de milagros, sino para los que confían o confiamos en Él. La aterradora realidad es que la ira de Dios, su desagrado establecido por el pecado, está sobre los pecadores desobedientes que se niegan a creer en Jesucristo. Tal como la vida eterna es la posesión presente de los creyentes, la condenación es la condición presente de los incrédulos. Y hay una gráfica aquí que nos ilustra todo lo que hemos dicho esta mañana. Aquí está la ira de Dios. Aquí está el incrédulo que rechaza a Cristo. Y el incrédulo atrae sobre sí mismo la ira de Dios. Solo Cristo nos puede librar de la ira de Dios. Y la gente no se da cuenta ni entiende esto, que está trayendo para sí mismo la ira de Dios. Así es que hemos terminado el capítulo 3 y nos tocaría el capítulo número 4, el Evangelio según San Juan, capítulo 4, y dice una introducción. La esperanza del Mesías es el eje del Antiguo Testamento. Desde el tercer capítulo de Génesis 3:15, hasta el tercer capítulo de Malaquías 3:1, las escrituras hebreas proclaman repetidamente que el Salvador viene. De hecho, las 3 partes del canon veterotestamentario, o sea, el Antiguo Testamento, o sea, la ley en primer lugar, los salmos en segundo lugar y los profetas en tercer lugar, hacen predicciones precisas sobre él, sobre Cristo y su ministerio. Las generaciones de Israel se apropiaban de estas promesas a medida que conocían estos pasajes. Así, al tiempo del nacimiento de Jesús, la esperanza por la venida del Mesías era muy alta. Pero entonces ocurrió lo impensable. ¿Qué fue lo que ocurrió? El Mesías vino, pero Israel lo rechazó. El pueblo, bajo la influencia de sus líderes
religiosos, se negó a aceptar a aquel que había estado esperando y en vez de eso lo mataron. El Antiguo Testamento, escrito en un periodo de 1000 años, contiene cerca de 300 referencias al Mesías que vendría. Pero las autoridades religiosas de Israel se sentían amenazadas por el ministerio de Jesús. Él retaba su autoridad y confrontaba la hipocresía de ellos. La respuesta de los fariseos fue negarse tercamente a creer la verdad sobre él. Eso está en Juan 7:48. Contradecían abiertamente sus enseñanzas y desdeñaban a todo aquel que lo siguiera. El solo hecho de expulsar demonios era evidencia poderosa de la autenticidad del ministerio del Señor y que él era el Mesías. Finalmente, en el acto más atroz y apóstata de la historia de Israel, el pueblo de Israel entregó a su Mesías en manos de los inicuos y lo crucificaron. Hechos 2:23. El Antiguo Testamento predijo que el Mesías iba a ser traicionado por alguien cercano a él, y ese fue Judas, y lo vemos en el Salmo 41:9, y que sería vendido por 30 piezas de plata, lo dice Zacarías 11:12. La evidencia de que Jesús de Nazaret es el Mesías es abrumadora y carente de ambigüedades. Juan entendía que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Eso está en Juan 20:31. Siguiendo con esta introducción, dice que Jesús pasó algún tiempo en Judea al comienzo de su ministerio. Este periodo no es recogido por los otros 3 evangelios. Durante ese tiempo estuvo cerca de Juan el Bautista y ambos se dedicaron a bautizar para arrepentimiento a los israelitas que venían a ellos. Nótese que solo habla de los israelitas. Aunque el evangelista nos aclara que Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Los fariseos habían llegado a conocer el éxito del ministerio de Jesús, que en ese momento hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Ellos se enteraron. Pero ni a los fariseos ni tampoco a los líderes judíos les había agradado la popularidad que Juan el Bautista había alcanzado entre el pueblo. Una vez que los fariseos vieron el rápido ascenso de Jesús, debieron sentirse muy alarmados, porque en el fondo de sus corazones sabían que en la misma medida en que su ministerio creciera, ellos iban a perder mucha de su popularidad e influencia sobre el pueblo. Por tanto, fue Jesús quien decidió abandonar Judea. La razón es que él no quería entrar todavía en un enfrentamiento abierto con los fariseos y con los líderes judíos. En los tiempos de Jesús, Israel estaba dividida en 3 regiones. Primera era Judea en el sur, segundo Galilea en el norte y tercero Samaria, que ocupaba la zona central en medio de las 2. Estas divisiones reflejaban las grandes diferencias culturales y religiosas que habían entre judíos, samaritanos y galileos. Por ejemplo, los samaritanos eran una mezcla de judíos con personas de otras nacionalidades. La historia del origen de los samaritanos la encontramos en 2 Reyes 17 del 24 al 41. Y dice el versículo 24 de 2 Reyes: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Así se da el surgimiento de los samaritanos y de esta región de Samaria. Con el tiempo se produjo una mezcla racial, pero también religiosa, porque los pueblos que vinieron de otras partes trajeron sus dioses y sus prácticas idolátricas, que las incorporaron los judíos al culto de Jehová, y ellos mismos, los samaritanos, también. Más tarde, cuando los judíos regresaron del cautiverio en Babilonia, comenzaron la reconstrucción del templo y la ciudad. Los habitantes de Samaria se opusieron a esta obra y fueron sus principales opositores, según lo vemos en Esdras capítulo 4. Con el tiempo, ellos, o sea, los mismos samaritanos, erigieron su propio templo en Jericín, un templo diferente en Jericín, y disponían también de ejemplares del Pentateuco, aceptando lo revelado por Moisés, pero rechazando todos los demás escritos del Antiguo Testamento. Todo esto nos da una idea de por qué
judíos y samaritanos no se trataban entre sí, según Juan 4:9. Había un verdadero odio arraigado en los corazones de ambas partes. Tal era así que cuando los judíos quisieron insultar a Jesús, le dijeron que era samaritano y que tenía demonios, según Juan 8:48. Aquí tengo una gráfica de lo que es el monte de Gerizim, que está al lado del monte Ebal. En esta parte en medio estaba Siquem, donde fundaron Samaria. Y entonces ahí en el monte Gerizim edificaron este templo. Estos son los vestigios que quedan del templo de Gerizim. Hasta el día de hoy solo son ruinas. Cuando el rey David quiso construir el templo de Jerusalén, los samaritanos le recordaron que era el monte de Gerizim el lugar que la Torá designaba para su edificación. Pero la Biblia no da una ubicación exacta de dónde se construyó. O sea, lo que habla la Biblia lo vamos a ver a continuación. La orden de construcción del tabernáculo fue dada a Moisés en el monte Sinaí, no en el monte Gerizim. Y según el tiempo y la ubicación que la Biblia señala, fue durante los 40 años en el desierto. Luego de esto pasó a la ciudad de Silo. El tabernáculo estuvo aproximadamente 300 años en Silo durante el periodo de los jueces. Por último, el tabernáculo estuvo ubicado en Gabaón en los tiempos del rey Salomón. Los samaritanos, a los que Alejandro Magno permitió edificar su templo en Gerizim, creen únicamente en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, los libros agrupados en el Pentateuco. Un testimonio, oiga ese testimonio de un samaritano de nuestros días. Él testificó de esta manera: creemos en Dios, en Moisés, en los 5 libros del Pentateuco, pero notemos que no mencionan a Jesús, solo creen en Dios, en Moisés y en los 5 libros del Testamento. Además, profesan que su sumo sacerdote, para ellos, pertenece a la tribu de los levitas, desciende de Aarón. Solo se puede ser sacerdote en la comunidad cuando el padre también lo fue. Ellos no reconocen a Jesucristo como el sumo sacerdote de nuestros tiempos. Es un ministerio hereditario. Los samaritanos podemos casarnos, dice, con mujeres que no sean de nuestra religión, siempre y cuando se conviertan. Este es el monte Sinaí, donde Dios le dio las leyes a Moisés y en donde se cree se construyó por primera vez el tabernáculo. Esta es otra imagen del monte de Sinaí y aquí se ve una comunidad que existe al día de hoy. Muy bien, me voy a quedar hasta ahí porque no quiero explicar esta siguiente gráfica muy rápido porque se me terminó el tiempo. Seguimos el próximo domingo, si el Señor lo quiere. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.